Estamos con Miguel Ángel Pastor, él es, entre otras cosas, abogado previsionalista. Recién presentaba el tema, Iván, de la extraordinaria investigación que realizó Alejandro Berkovich. ¿Por dónde empezar? Bienvenido. Bueno, gracias a usted por la invitación. Lo primero que me parece que vale la pena rescatar es qué significa la palabra incautado, ¿no? Porque se habla de incautado. Incautado es quitar por la fuerza. Y por lo tanto tiene una trascendencia jurídica enorme. Por eso cuando la policía va, incauta la droga, viene por la fuerza, la agarra y se la lleva, ¿no? Digo, para un uso popular de la palabra incautado. Por lo tanto, decir que el Poder Ejecutivo sacó por la fuerza los fondos de pensión tiene una importancia jurídica enorme, sobre todo que esto se va a debatir en el CIADI, ¿no? En el Banco Mundial. Por lo tanto, digo, si no lo hicieron a propósito, lo disimulan muy bien, porque... Ahora, Miguel, perdón, vos sos abogado. Sí. Si esto fue producto de una ley, como fue, si yo no estoy equivocado, así es. estoy recordando bien. Sí, claro. ¿Cómo puede, por más que Duhovne, Monje Varela o quien sea ponga a incautar, puede tener más preponderancia jurídica una palabra en un memorando de entendimiento que una ley votada por ambas cámaras? Por eso hay que entender que esto no se va a debatir en la Argentina. Esto lo van a debatir en el Banco Mundial. Y el debate en el Banco Mundial para la Argentina es perder por goleada a todos los tiros, porque no les importa la ley argentina. Sería extraordinario que efectivamente se pudiera modificar esa palabra en función del proyecto que Cristina presenta hoy, de modificar esa palabra por ley, porque la ley tiene que tener mucha más fuerza que el propio memorándum escrito, y aparte tiene que ser un mensaje muy fuerte para el Fondo Monetario Internacional. Pero el problema es que acá lo que se va a debatir son cuestiones judiciales. Y entonces, en las cuestiones judiciales, los jueces que van a resolver, que son mediadores en el Banco Mundial, juegan a favor de las empresas. Y esto está claro. Por lo tanto, el acompañamiento que el gobierno argentino, o el mensaje que el gobierno argentino le está dando al CIADI es, efectivamente, se incautaron estos fondos, hay que pagarle la indemnización que corresponde a MedLife. ¿Y cuál es el mayor peligro? ¿Para el fondo? ¿Para el Estado? No, para los argentinos, para los jubilados, para los beneficiarios de la seguridad social, que a mí siempre me gusta recordar que ahí están las pensiones no contributivas, para discapacitados, para madres de 7 hijos, para las personas más vulnerables, a los jubilados, pensionados, las asignaciones universales, que son todos los que se perjudican cuando se consumen fondos del sistema de seguridad social en forma indebida. Pero esto podría generar ¿qué? Disminución de fondos, porque si uno pierde una demanda tiene que pagar, ¿y de dónde voy a va a ser pagar? muy directa. Sí. ¿Peligra el sistema previsional como hoy está? Sí, yo estoy absolutamente convencido, lo he dicho en este canal varias veces. Es más, desde la ley de reparación histórica que lo vengo diciendo, que hay un peligro cierto de que el sistema de seguridad social como nosotros hoy lo conocemos o como lo conocimos hasta ahora, corre serio riesgo. Hay un proyecto en el que diría está el gobierno argentino, está la OIT, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en construir un sistema de los que llaman de 3 pilares. Estas palabritas le gustan mucho a los organismos internacionales. Un pilar no contributivo, que es la PUAN, la Pensión Universal del Adulto Mayor, que paga el 80% de la mínima y que no da derecho a pensión cuando una persona fallece. Un régimen básico y mínimo para los trabajadores en general, que yo creo que en función de la disminución de la tasa de sustitución que tuvo con la ley de diciembre, van a quedar casi todos, por no decir todos, en la mínima, y un régimen para aquellos que tienen mayor capacidad económica, que van a ir a un régimen de capitalización privilegiado. ¿Y por qué digo privilegiado? Porque ahí van a poder poner cada persona que tenga recursos que paga de impuesto a las ganancias, los va a poder derivar a una cuenta de capitalización en vez de derivarlos a la AFIP. Y si hacemos esa derivación, bueno, los gastos generales del Estado hay que pagarlo y por lo tanto el resto de los mortales vamos a pagar impuestos para compensar esa plata que va al sistema previsional de un señor que tiene capacidad económica. Miguel Ángel, además de esto que es claramente un riesgo potencial, pero muy cercano, muy próximo en algún punto, hay algunas iniciativas muy concretas que evidentemente se están poniendo en juego. La eliminación de los regímenes especiales. Te pregunto si ¿sí? va por ese lado el gobierno o no. Eliminación de regímenes especiales, suba de
de edad jubilatoria y te pido que expliques la modificación de la tasa de sustitución, Perfecto. que es muy relevante y nadie lo entiende. Perfecto. Y solamente me gustaría aclarar, porque se dijo así al pasar, previamente a eso, que se prevé en este mismo memorándum consumir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y en consecuencia eliminar los impuestos de afectación específica que van al sistema, porque van a financiar del fondo y los impuestos van a disminuir el déficit del Tesoro. ¿Esto qué significa? Que cuando se consuman los fondos, la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no vamos a tener Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero tampoco vamos a tener impuestos. Por lo tanto, la masa de recursos del sistema de seguridad social se va a disminuir un 30%. ¿Cómo piensan en jugarla? Y ahí viene la pregunta de Julia. Es justamente bajando la tasa de sustitución. ¿Qué es qué? Que la tasa de sustitución es lo que gana una persona cuando está activa, gana 100 pesos. Cuando pasa a ser jubilado, en la Argentina hoy cobra entre 58 y 60 pesos. La quieren llevar al 40%. Muy lejos del 82%. Muy, pero no lejos, lejísimo del 82%. Esto también lo hemos dicho acá en este canal muchísimas veces. ¿Cómo lo hacen? Vos sabés que se votó lo que todos conocemos como la fórmula Pichetto, que empeoró la situación de la indexación por inflación, porque al incorporarle salarios con salarios a la baja, todo se cayó a pedazos y cada vez la fórmula de movilidad da cada vez menos. Para los trabajadores activos le aplican solo RIPTE. RIPTE es una manera de medir salarios muy engañosa, porque la medida razonable de medir salarios, como decía la anterior fórmula, era o por el INDEC o por RIPTE el que dé más alto. ¿Por qué es eso? Porque el RIPTE da más alto en un solo trimestre, que es el tercer trimestre, que es donde impactan todas las paritarias. Todo el resto dan pérdida muy fuerte. El INDEC, como mide más parejo, tiene en todos los trimestres maneja mejor la cosa. Por eso la tasa de la fórmula de movilidad anterior era tan beneficiosa para los jubilados. Pero al aplicar solo RIPTE, esto significa, si uno hace una corrida de los últimos 20 años, que se puede hacer por internet. Yo le recomiendo a la gente que vaya y entre al Ministerio de Trabajo y busque el RIPTE, y va a ver que se pierde el 20%. Ahora, Miguel, a mí no me gusta la gente que judicializa la política, de verdad, siempre me parece que no contribuye para nada. Ahora, le voy a decir con toda la tranquilidad que uno puede tener después de escuchar el relato que vos acabas de hacer de lo que revelaba Ali. Si un ministro, en este caso el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, firma un memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, y esto se debate en el CIADI, perfecto, Argentina pierde en el CIADI, supongamos, este litigio. Ahora, acá en Argentina, en nuestro país, bajo leyes argentinas, hubo una ley que se votó por ambas cámaras. Efectivamente. Si se liquida el Fondo de Garantía por un memorándum con el Fondo Monetario Internacional, por la firma de ese ministro, ¿no hay un delito, potencial delito penal en el que pueda caer? Vos sabés que no cabe la menor duda. Okay. De eso no cabe la menor duda. Hay muy buenas posibilidades. Pero yo siempre digo, cuando hablamos de estos temas, que el problema es que esa condena llega cuando ya es tarde. Sin duda. Ya los jubilados, ya se fueron una inmensa mayoría de los jubilados, ya perdieron poder adquisitivo. Entonces, cuando llega la condena, dentro de 10 o dentro de 12 años, no olviden que Sturzenegger le prescribió la causa y lo sobreseyeron desde la Rúa el año pasado, o hace 2 años, 15 años después. Entonces, ¿para qué le sirve al hombre común esta cuestión? Que efectivamente sería hasta saludable que lo condenaran, porque no hay duda que hay un acuerdo de estas características. Pero yo, para que termináramos el tema del sistema de seguridad social que viene, que esto también yo trato de explicarlo con toda la vehemencia posible, es que en el año 2001 en la Argentina había 3.200.000 beneficiarios de jubilaciones y pensiones. 1.400.000 pensionados, 1.800.000 jubilados. Hoy hay 8.200.000. Por lo tanto, si el ajuste, vamos al ajuste del 2001, significa que hay 5 millones de compatriotas que se quedan sin cobertura. Inevitablemente. Y la fórmula es muy sencilla para dejar a la gente sin cobertura. Digo, sobre todo hasta por una cuestión de géneros. Las mujeres que completan 30 años de aportes requeridos de acuerdo a la ley es el 8%.
Por lo tanto, las mujeres... Es un gran dato. Claro, las mujeres no se van a jubilar. Y esto es lo que yo quiero decir siempre a los gritos. No se van a jubilar. Los hombres están en el 26%. No vayan a creer que está mucho más, ¿eh? Pero entre el 26 y el 8, imagínense cuál va a ser el resultado. Miguel, gracias por decirlo de alguna manera, ¿no? Protocolar y correcta. Gracias a ustedes.